El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Hoy 7 de julio, primer domingo de este nuevo mes del año, nos volvemos a encontrar a través de la señal de Polar Comunicaciones. Hemos finalizado el curso de invierno durante toda la semana que recién pasó y mañana, lunes 8, se inicia la experiencia de cebas de invierno en la mayoría de las comunidades de nuestra iglesia de Magallanes. Hermanos y hermanas, sigamos viviendo el invierno junto al Señor en nuestras comunidades religiosas. Jesús, yo te traigo una gran inquietud. ¿Qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud. Le falta paz y en muchos no hay esperanza. Dime, Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? La calma de mi oración, oigo tu voz en el pobre que me pide paz. Desde tu cruz tú me pides mayor compromiso. Dime, Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? Como tú, buscaré más dar que recibir. No hay amor sin sufrir, sin luchar, sin servir. Más que tu amor, olvidándote pierdo de vista. Grita, Señor, aún más fuerte que te pueda oír. Francisco pide rezar por el cuidado pastoral de los enfermos. En el video del Papa, con la intención de oración para julio de 2024, el Santo Padre reivindica la relevancia de la unción de los enfermos, que es uno de los sacramentos de sanación, de curación que sana el espíritu. Cuando el sacerdote se acerca a una persona para darle la unción de los enfermos, no está necesariamente ayudándole a despedirse de la vida. Pensar así es renunciar a toda esperanza. Es dar por sentado que después del cura
llega el enterrador, asegura el Santo Padre en el video del Papa, con la intención de oración para julio del 2024. Producido por la Red Mundial de Oración del Papa, la RMOP, en colaboración con un equipo de profesionales de la Arquidiócesis de Los Ángeles. En el video difundido el martes 2 de julio, el obispo de Roma afirma que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación que sana al espíritu. Y cuando una persona está muy enferma, conviene darle la unción de los enfermos. Y cuando una persona ya está anciana, conviene que reciba la unción de los enfermos. El pontífice anima a orar para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza. Desde la Red Mundial de Oración del Papa recuerdan que los sacramentos de la Iglesia son regalos, las formas en las que Jesús se hace presente para bendecir, animar, acompañar y consolar. La Iglesia cree y confiesa que el sacerdote viene a ayudar al administrar la unción de los enfermos, un sacramento que ofrece consuelo a los que padecen una enfermedad y a sus seres queridos. Las imágenes que acompañan las palabras de Francisco filmadas en dos diócesis estadounidenses, Allentown, Pensilvania y Los Ángeles, California, ponen de relieve precisamente los diferentes contextos en los que se puede administrar el sacramento. Sostiene la RMOP. Se entrelazan dos historias aparentemente muy diferentes en edad y situación clínica del enfermo, pero unidas por la gracia del sacramento y el gran afecto de los seres queridos que se unen en torno al receptor, añade. El padre Frédéric Fornos, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, destaca que aunque muchos hayan redescubierto la profundidad del sacramento de la unción de los enfermos, todavía se entiende a menudo como una forma de preparar a los enfermos para la muerte. Esto es lo que dice el Papa Francisco cuando recuerda que cuando alguien está gravemente enfermo queremos postergar siempre más el sacramento de la unción de los enfermos, pues persiste la idea de que los sepultureros llegan después del sacerdote. Por eso el Papa Francisco desea que este mes podamos redescubrir toda la profundidad y el verdadero sentido de este sacramento, no solo como una preparación para la muerte, sino como un sacramento que ofrece consuelo a los enfermos en tiempos de enfermedad grave, a sus seres queridos y fuerza a quienes lo cuidan. La persona enferma no está sola. Con el sacerdote y las personas presentes es toda la comunidad cristiana que la apoya con sus oraciones, nutriendo su fe y esperanza y asegurándole, así como a su familia, que no están solos en su sufrimiento. Todos conocemos personas enfermas, recemos por ellas, y si consideramos que enfrentan una enfermedad grave, así como aquellos que son ancianos y están en declive, no dudemos en proponerles vivir este sacramento de consolación y esperanza, concluyó el padre Fornos. El Vaticano cancela todas las audiencias del Papa Francisco durante el mes de julio. Como cada año durante el periodo vacacional, el Vaticano cancela las audiencias públicas, privadas y especiales del Papa Francisco en el Vaticano, incluida la audiencia general de los miércoles. El Vaticano suele suspenderlas en tan solo 2 ocasiones, durante el mes de julio y en la semana en la que el pontífice lleva a cabo sus ejercicios espirituales en el Vaticano. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado, la agenda del Santo Padre se reanudará el próximo 7 de agosto. Sin embargo, durante este habitual periodo de descanso, el Papa Francisco sí dirigirá el Ángelus los domingos desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. Aunque el Santo Padre continúa renunciado al tradicional retiro de verano en la residencia papal en Castel Gandolfo, este año, según confirmó el maestro de ceremonias litúrgicas papales, tendrá un descanso mayor que años anteriores. De este modo, el Papa Francisco tampoco presidirá ninguna misa pública durante 8 semanas, desde el 8 de julio hasta el 1 de septiembre.
Cabe destacar que a lo largo de su pontificado el Santo Padre ha tenido una apretada agenda durante el mes de agosto, llegando incluso a realizar viajes internacionales o celebrando un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Tras este merecido descanso, el Papa Francisco viajará a Asia y Oceanía durante 11 días en septiembre. Y también visitará Bélgica y Luxemburgo a finales del mismo mes. Además, en octubre tendrá lugar en Roma la segunda y última sesión del Sínodo de la Sinodalidad. ¿Cómo transforma nuestra vida la oración? 10 reflexiones del Papa Francisco. Como preparación al Jubileo de la Esperanza 2025, el Papa Francisco propuso que este año 2024 esté dedicado a la oración para redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad que tiene en la vida de cada persona, de la Iglesia y el mundo. El Santo Padre inauguró el año de la oración el pasado 21 de enero y han sido numerosas las ocasiones en las que ha invitado a los fieles a ponerse ante la presencia del Señor. Primero, la oración es tan importante como la respiración. El Santo Padre expresó que la oración no es una actividad que hay que desarrollar solamente en los momentos de descanso, sino también durante nuestra vida cotidiana. Así lo afirmó con un tuit en su cuenta oficial de X, en septiembre de 2020, donde llegó a asegurar que la oración es como respiración de nuestra relación viva con Dios. Segundo, la oración hace latir la vida. Durante estos últimos meses, el Papa Francisco ha compartido en su perfil de la citada red social diversos mensajes con algunas reflexiones sobre la importancia de orar, todos publicados con el hashtag Año de la Oración. El 1 de julio el pontífice señaló que la oración hace latir la vida, aunque pueda parecer una realidad abstracta, lejana de los problemas. La oración es esencial porque solos no podemos salir adelante, no somos omnipotentes y cuando alguien cree serlo, fracasa, afirmó. Tercero, la oración nos transforma. El Papa Francisco también precisó que la oración nos transforma, ya que apacigua la ira, sostiene el amor, multiplica la alegría e infunde la fuerza para perdonar. Asimismo explicó que no se trata de una fuga de tareas, sino que es una ayuda para hacer el bien que estamos llamados a hacer aquí y ahora. Cuarto, no se olviden de cuidar el alma. El Santo Padre también remarcó la importancia de cuidar la parte más valiosa de cada persona, el alma y el corazón. Traten de escucharlo en silencio, y en silencio, siguiendo el ritmo de su corazón, hablen con Dios, escribió el pasado 24 de junio. No se olviden de cuidarse a ustedes mismos, no tanto el exterior, sino la parte más valiosa de ustedes, el alma y el corazón. Traten de escucharlo en silencio, y en silencio, siguiendo el ritmo de su corazón, hablen con Dios. Quinto, Dios sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. En el mes de febrero el Papa Francisco puso de ejemplo el versículo de la Biblia, Mateo capítulo 6, del versículo 7 al 8, en el que el evangelista advierte que al orar no hay que parlotear, como los gentiles, y propone la oración del Padre Nuestro. Por ello el Santo Padre recordó que el Señor nos ha advertido que cuando recemos no debemos malgastar palabras, creyendo que así seremos escuchados. Nos ha enseñado más bien a encomendarnos al Padre, que ya sabe qué es lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Sexto, una oración valiente e insistente. Antes de la oración del Ángelus, en octubre de 2021, el Papa Francisco subrayó que la oración valiente e insistente, para que sea efectiva, pues el Señor está impaciente en derramar su alegría en nuestros corazones. También lamentó que muchos de nosotros cuando rezamos no creemos que el Señor pueda hacer el milagro. Séptimo, rezar ante las decisiones importantes de la vida. Durante una audiencia con religiosos en el Vaticano, el Santo Padre aseguró que sin oración uno no se sostiene ni sabe a dónde ir. El Papa Francisco es, en la oración fiel y perseverante, particularmente en la adoración, cuando todo adquiere armonía,
cuando uno capta más claramente sus objetivos, encontrando en el Señor la fuerza y la luz para realizarlos, según sus designios. Por ello, remarcó la importancia de mantener un diálogo prolongado con el Señor cada día, y luego, una invocación a Él antes de cada momento importante, de cada reunión, de cada decisión. Octavo, rezar sin maquillar el alma. En una audiencia general hace ya 4 años, el Papa Francisco animó a no maquillar el alma para rezar, sino ir al Señor como somos, con las cosas bellas y con las cosas feas. Y esto no lo olviden, para rezar bien debemos rezar como somos, no maquillados, no maquillar el alma para rezar. Señor, yo soy así, ir al Señor como somos, con las cosas bellas y con las cosas feas, que nadie conoce, pero que nosotros conocemos en el interior, señaló. Noveno, la tarea esencial de la Iglesia. Para el Santo Padre, según explicó durante una audiencia general con una catequesis dedicada al tema de la Iglesia maestra de oración, la tarea esencial de la Iglesia es rezar y educar a rezar. Además, en esa misma ocasión advirtió que cuando el demonio quiere combatir la Iglesia, lo primero que hace tratando de secar sus fuentes, impidiéndoles rezar. Y décimo, la oración que el Papa Francisco reza cada noche antes de dormir. Tan solo 3 años después de ser elegido pontífice, compartió con los fieles una confesión personal. En la noche, antes de ir a la cama, yo rezo esta breve oración. Señor, si quieres puedes purificarme. Y rezo 5 Padres Nuestros, uno por cada llaga de Jesús, porque Jesús nos ha purificado con sus llagas, explicó. Pero si esto lo hago yo, aseguró el Papa Francisco, pueden hacerlo también ustedes en su casa y decir, Señor, si quieres puedes purificarme, y pensar en las llagas de Jesús y decir un Padre Nuestro por cada una. Y Jesús nos escucha siempre. La guerra en Gaza también ha afectado a la vida de la población de Belén, relata sacerdote. Desde octubre de 2023, la comunidad internacional sigue con preocupación lo que sucede en Gaza. Sin embargo, hay otra región palestina donde la población vive también las consecuencias de la guerra. Se trata de Cisjordania, en cuya capital, Belén, labora pastoralmente el sacerdote colombiano Gonzalo Arboleda. Aunque ambos son territorios palestinos, en Gaza el control lo ejerce desde el 2007 el grupo terrorista Hamas, al que Israel le ha declarado la guerra. En cambio, en Cisjordania, el gobierno lo dirige la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Mahmoud Abbas. Sin embargo, se trata del mismo pueblo, por lo que el conflicto realmente ha tenido una influencia grande sobre la población en Belén, con consecuencias psicológicas, sociales, económicas y espirituales, explica a Así Prensa el sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, IVE, durante la visita que hizo hace unos días a Colombia, invitado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN. El padre Arboleda, quien radica en Belén desde hace año y medio, indicó que lo que está pasando en Gaza afecta psicológicamente a todo el mundo. La gente está ansiosa, estresada, triste. La gente no quiere hacer bodas, porque cuando se hace una boda se tiene que celebrar y no se puede celebrar con lo que está pasando. Un ejemplo ocurrió en la Navidad de 2023, cuando las autoridades civiles de Belén decidieron cancelar las fiestas, por lo que todo se remitió a las celebraciones litúrgicas dentro de los templos. Hay mucha solidaridad en el pueblo palestino, son muy solidarios. Cuando sucede una catástrofe en tal lugar, todo el mundo hace duelo, explica el padre Arboleda. De acuerdo al informe sobre la libertad religiosa 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos en Cisjordania habitan unas 3 millones de personas, entre ellas 50.000 cristianos palestinos. El número de judíos varía según el gobierno. Para las autoridades palestinas son 751.000, incluyendo a quienes viven en Jerusalén Este.
Sin embargo, Israel no considera dicha zona como parte de Cisjordania y reduce el número a 465.400 judíos asentados en el territorio palestino. El resto de la población es musulmana. El reporte indica que según el gobierno israelí y organizaciones no gubernamentales, aproximadamente 110.000 palestinos documentados y 39.000 palestinos indocumentados residían en Cisjordania o Gaza y trabajaban en Israel antes del 7 de octubre, cuando sucedió el ataque terrorista de Hamas. Sin embargo, el padre Arboleda explica que a causa de la guerra esos permisos fueron anulados y ahora estos palestinos han quedado desempleados con las consecuencias personales y familiares que eso trae. Además, el turismo en Tierra Santa ha quedado paralizado, con hoteles y salones vacíos, afectando sin distinción a toda la población, sin diferencia de credo. Y la última cosa que puedo decir es esto, que desde la guerra la misma seguridad de las personas en Palestina se ha visto afectada. Cualquier noticiero lo diría que ha habido más muertos en la Palestina, en la Cisjordania, desde que empezó la guerra, señaló el sacerdote de 31 años. El padre Gonzalo Arboleda, cuya labor se centra en el hogar Niño Dios y que atiende a menores con discapacidad, cristianos y musulmanes, ayuda también en la parroquia de un pueblo cercano a Belén, lo cual le ha permitido conocer también algunas realidades. Compartió que mucha gente le dice que siente el alma cansada, una expresión muy propia del árabe, y eso quiere decir como que me siento desesperado, siento como que estamos en una situación que nunca va a mejorar y nunca se va a sanar del todo, explicó. Ello porque aún si termina la guerra, luego queda la construcción de Gaza, luego quedan todas las consecuencias de lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Eso no se va, eso no se desaparece. El sacerdote señaló que la vida espiritual de los cristianos ha sido afectada también. De algún modo hay gente que va más a misa ahora por la situación, porque dice que tenemos que acercarnos más a Dios. Sin embargo, hay gente que al contrario va menos a misa, porque se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué no está pasando esto de nuevo? Entonces se enojan con Dios. Ante este panorama, el sacerdote del IBE señaló que es necesario ayudar a las personas a tener una visión de fe porque, primero que todo, las esperanzas humanas son pocas. Y la visión de fe, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos enseña? Que esta vida tiene una sola finalidad y eso es alcanzar el cielo. Y alcanzar el cielo se puede hacer en cualquier condición humana. En la pobreza se puede alcanzar el cielo, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, en la paz, en la guerra, recordó. El sacerdote colombiano añadió que lograr la vida eterna no lo puede limitar de ninguna condición exterior a mí. Alcanzar el cielo es algo que yo puedo, con la gracia de Dios, buscar y conseguir desde mis decisiones personales y mis actos. Explicó que el sufrimiento que ha traído la guerra puede ayudar a las personas a tomar esa perspectiva de fe y de empezar a vivir la vida como un camino hacia el cielo, pues si bien los proyectos y deseos humanos pueden ser buenos, no son lo principal. Entonces estas personas que se han visto tan limitadas en lo humano, ahora tienen la puerta abierta de algún modo para buscar lo divino. ¿Qué es la vida eterna? Esa es realmente la única esperanza que se puede dar, porque es la única esperanza verdadera, real y que no se pierde a pesar de todas las condiciones externas y materiales de las cuales yo me encuentro. Concluyó. Rusia libera a 2 sacerdotes ucranianos tras meses de cautiverio. Alegría para la Iglesia Católica. 2 sacerdotes de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana eran prisioneros del ejército ruso, junto a otros 8 civiles. Fueron liberados el pasado 28 de junio, esto según expresó el padre Yosafat Boyko en una conversación con EWTN Noticias. Alegra a toda la Iglesia.
Justo en estos días hemos recibido una noticia de parte de nuestro patriarca, del gobierno de la Iglesia y del gobierno de Ucrania sobre la liberación de nuestros ucranianos que fueron prisioneros del gobierno ruso desde hace tiempo, expresó el sacerdote que trabaja como párroco en Ucrania. El padre Boyko subrayó la importancia especial de la liberación de 2 sacerdotes ucranianos, Iván Levitsky y Bohdan Geleta, que pertenecen a la congregación redentorista y que, al momento de su captura, se encontraban ejerciendo su ministerio pastoral en Berezhnya, ubicada al este de Ucrania, actualmente bajo la ocupación rusa. El 28 de junio de este año hemos recibido esta noticia que fueron liberados estos 2 sacerdotes apresados el 16 de noviembre de 2022, remarcó el párroco ucraniano. Además indicó que desde su captura durante mucho tiempo no se conoció la situación de los presbíteros y que fue con el paso del tiempo que se supo que estaban en prisión. Según el padre Boyko, ambos sacerdotes fueron sometidos a torturas y que su condición física es débil. A pesar de todo, señaló que toda la Iglesia greco-católica ucraniana, que rezó incansablemente por su liberación, se encuentra muy contenta. Toda la Iglesia Católica está contenta porque 2 de nuestros hermanos sacerdotes, Iván y Bogdan, salieron libres, expresó el párroco. Están en libertad gracias a Dios por todo esto, concluyó. Según la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN por sus siglas en inglés, a los padres Levitsky y Geleta se les acusó de posesión ilegal de armas, un cargo que, precisa la fundación, solo se utilizó para justificar su cautiverio. Su prolongada detención estuvo marcada por la falta de información concreta sobre su paradero y bienestar. A pesar de los informes de tortura y abusos, a pesar de todo ello, su fe y su esperanza persistieron, expresó ACN. Monseñor Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de Kiev, Galicia, y de toda la Rus y primado de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, manifestó su profunda gratitud a la Santa Sede por su mediación, que permitió la liberación de las 10 personas. De manera particular, agradeció al Papa Francisco, al cardenal Pietro Parolin y al nuncio apostólico de Ucrania, Monseñor Visvaldas Kulbokas. Nuncio Alberto Ortega recibe condecoración de Cancillería por su labor diplomática en Chile. Pocas horas antes de asumir su nuevo rol como nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Alberto Ortega Martín fue condecorado por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, al terminar su misión diplomática en Chile luego de casi 5 años en el país. Durante la ceremonia, el canciller destacó la trayectoria del nuncio Ortega, quien se ha desempeñado en las nunciaturas apostólicas de Nicaragua, Sudáfrica, el Líbano, Irak y Jordania, y que en 2019 fue designado como representante de la Santa Sede en Chile por el Papa Francisco. Luego, el ministro de Relaciones Exteriores invistió a Monseñor Ortega con la Orden al Mérito de Chile en el grado de Gran Cruz por el servicio cumplido y la paz. Además, se recordaron los 40 años del acuerdo con Argentina, donde participó el cardenal Zamoré. Participaron en la ceremonia de reconocimiento Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, Monseñor Alberto Lorenzelli, obispo auxiliar de Santiago, la hermana Nelly León, delegada para la Pastoral General del Obispado de San Felipe, y el padre Lauro Bocci, párroco de la parroquia latinoamericana y vicepresidente de INCAMI. También estuvieron presentes algunos embajadores. Previamente, el ministro y la autoridad eclesiástica sostuvieron una audiencia donde repasaron los elementos más relevantes de la relación diplomática entre ambos estados. La ceremonia concluyó con un almuerzo de despedida al nuncio. Aleluya.
el Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido entregada, y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos, y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio aparecen muchas veces los escándalos, y en concreto en este Evangelio. Pero aquí no se refiere Jesús a los escándalos de tipo moral, esos que escandalizan a los niños y que tienen un castigo severo. Aquí se trata de los escándalos de tipo doctrinal, de los que escandalizan a los paisanos de Jesús. Y nos fijaremos en 3 puntos: el escándalo de los paisanos, el escándalo de Jesús y el escándalo de la iglesia. Primero, el de los paisanos. Los paisanos de Jesús se escandalizan de que Jesús, que ha vivido con ellos 30 años haciendo lo mismo que ellos, ahora haga cosas distintas, incluso milagros. No aceptan la encarnación de Dios en la sencillez, en la humildad, en la vida ordinaria, en un pueblo insignificante. Solo aceptan al Dios del Antiguo Testamento, que se manifiesta en el fuego, en la tormenta, en el huracán, en el paso majestuoso del Mar Rojo. No aceptan a un Dios que se puede manifestar también en la suave brisa de los días ordinarios vividos con mucho amor. Nos cuesta aceptar un Dios que pasa por la vida como uno más, como uno cualquiera. No aceptamos un Dios que trabaja con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Los hombres de todos los tiempos preferimos ese Dios majestuoso que habita más allá de las estrellas, a ese Jesús maravilloso que cansa, tiene hambre y sed, que llora por la muerte del amigo y ante la muerte se muere de miedo y de angustia y siente necesidad de acudir a su Padre Dios. Este es el Dios que necesitamos, uno de los nuestros, que entiende nuestros trabajos, nuestros sufrimientos y nuestras angustias, porque Él mismo las ha vivido y las ha experimentado. Porque Jesús, Dios, es nuestro hermano. Segundo, el escándalo de Jesús. Jesús no se extraña, no se escandaliza de cualquier cosa, no se escandaliza de nuestras miserias y nuestros pecados. Tiene un corazón grande que sabe perdonar. Lo que le escandaliza a Jesús es nuestra poca fe. Naturalmente, se trata de la fe que Él quiere suscitar en el corazón de los creyentes. Una confianza ilimitada en Dios Abba, ese Padre maravilloso a quien le podemos invocar con la sencillez, la ternura y el encanto con que un niño habla con su papá. Un Padre que no hace distinciones y hace salir el sol sobre buenos y malos y manda lluvia sobre justos y pecadores. A Jesús le escandaliza que sigamos creyendo en ese Dios que nos habla de año de gracia y de venganza, y no se acepte a un Dios que solo hable de la gracia. Esto es tan intolerable que sus mismos paisanos quieren despeñarle.
Estamos más a gustos con un Dios vengativo, justiciero, que trata de vencer por la fuerza de su poder antes de convencer con el encanto de su amor. También Juan Bautista participaba de estas ideas y estando en la cárcel siente dudas de fe. ¿Será o no será el Mesías? Y Jesús se limita a decirle: dichosos los que no se escandalizan de mí. Es decir, dichosos los que no se escandalizan de que el Dios revelado por Jesús sea tan bueno, tan misericordioso, cercano y genial. Finalmente, el escándalo de nuestra iglesia. El escándalo de la iglesia no está en que los conventos y seminarios los tengamos medio vacíos, ni que la gente venga cada vez menos a misa, ni siquiera que haya sacerdotes y religiosos manchados con pecados detestables que el Papa Francisco trata de erradicar. El gran escándalo de la iglesia es que no hemos cumplido con el mensaje principal de Jesús, el mensaje que, al ser el más importante, se lo guardó para el fin, como su testamento. Y este mensaje lo conocemos todos: ámense unos a otros como yo los he amado. El escándalo de la iglesia es que, como decía el Papa San Juan XXIII, este mensaje de Jesús, a 20 siglos de distancia, los cristianos lo tenemos sin estrenar. Esta es la señal que nos dejó Jesús para conocer si somos cristianos o no. San Juan es contundente: el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no tiene ni idea de lo que es Dios. El que no ama no sabe a dónde va. La iglesia primitiva, que era la admiración de los paganos porque los cristianos se amaban, miren cómo se ama, dice Tertuliano, sí sabía a dónde iba. Nuestra iglesia está totalmente despistada, fuera de la pista del amor. La iglesia sin amor está muerta. Busquemos dónde está la raíz del escándalo de la iglesia. Aun cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, Aunque no sé alabar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo
Nuestra historia personal deja una huella en nuestros hijos. A veces pensamos que lo que hacemos en la vida solo nos afecta a nosotros, sin darnos cuenta de que todos nuestros actos van creando una historia, tanto personal como familiar, y le van imprimiendo un estilo a nuestra familia. Así que debemos hacer conciencia y buscar que actuemos siempre conforme a lo que Dios nos manda y la moral permite. Así también debemos darle testimonio a nuestros hijos, actuar para ayudar a los demás. Por eso aquí le dejamos 5 tips para educar a nuestros hijos en este estilo de vida. Primero, actúa como si todo dependiera de ti. Es necesario poner todo de nuestra parte para que nuestros actos sean buenos y conforme a lo que los mandamientos nos van marcando. Es necesario también que demos testimonio con nuestras acciones de que Dios es el centro de nuestras vidas, y por lo mismo hacemos las cosas para agradarle a Él, aunque el mundo no le agraden tanto. No debemos ser valientes, debemos actuar bien, para dar siempre frutos buenos, mucho más cuando los beneficiados son nuestros familiares. Seamos generosos y humildes para que nuestros hijos lo sean también. Segundo, reza como si todo dependiera de Dios. La oración es parte importante para que nuestras acciones den frutos buenos en nuestra familia. Es necesario sobrenaturalizar lo cotidiano y la mejor forma de hacerlo es con nuestras oraciones y ofrecimientos diarios. Es importante tener claro que la acción sin oración se vuelve infecunda. Si nuestros hijos ven que nosotros oramos a Dios en todo momento y con todo nuestro corazón, seguro que ellos lo harán de forma cotidiana y constante, logrando sobrenaturalizar lo cotidiano. Tercero, ofrece todas tus acciones. Otra forma muy buena de que nuestras acciones vayan dejando huella en la historia de nuestros hijos es que las ofrezcamos a Dios para que sea Él quien las haga fructificar en nuestros hijos. Además, así estaremos dándole un sentido trascendente a nuestro vivir, y por lo mismo haremos todo para que nuestros hijos se sientan orgullosos de formar parte de nuestra familia. Las acciones ofrecidas a Dios se vuelven capital de gracia para nuestra familia. Cuarto, conversa con tus hijos para que lo comprendan. También es necesario explicarles a nuestros hijos el estilo de vida que llevamos como personas y como familia, para que ellos también puedan participar. Es importante que comprendan todo lo que hacemos para que después lo hagan suyo y lo vivan por gusto y no por obligación. Y quinto, busca hacer siempre el mayor bien posible. Si ya comprendimos que todo lo que hacemos les beneficia o perjudica a nuestros hijos, entonces debemos buscar hacer el mayor bien posible. Así, siempre escogeremos entre 2 bienes el mayor, y con este testimonio, nuestros hijos estarán capacitados para siempre actuar conforme al bien, la moral y lo que Dios nos manda. Atrévete a ser diferente. Conferencia Episcopal hace presentación ante Contraloría por reglamento del Ministerio de Salud sobre objeción de conciencia. A través de un documento, los obispos hacen presente que el reglamento número 22 de mayo de 2024, que modifica Decreto Supremo número 67 de 2018 del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento para ejercer objeción de conciencia, según lo dispuesto en el artículo 119 del Código Sanitario, adolece de vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad según los argumentos que exponen a la Contraloría General de la República. La naturaleza de la objeción de conciencia y la afectación de los derechos fundamentales. Antes de presentar los antecedentes, el escrito hace hincapié respecto que la objeción de conciencia es un derecho humano fundamental arraigado en la libertad de conciencia, por lo que restringir este derecho puede afectar otros derechos fundamentales como la igualdad y la no discriminación. Para ello se recuerda que el derecho humano fundamental a la libertad de conciencia está consagrado en el artículo 19, número 6 de la Constitución, y ha sido reconocido por diversas leyes, sentencias y la doctrina.
Dicha libertad ampara a personas naturales e instituciones a negarse a realizar actos que violen sus convicciones éticas, morales, religiosas, profesionales u otras de relevancia. Por ello, los pastores señalan que algunas distinciones que realiza el nuevo reglamento no son razonables ni objetivas. Limitación respecto a las acciones y personas en las que procede manifestar objeción de conciencia. Sobre este punto se recuerda que el artículo 119 del Código Sanitario hace mención explícita sobre quienes están autorizados por ley a ser objetores de conciencia. Se menciona en primer lugar al médico cirujano. En segundo lugar, se dice que gozarán también de este derecho el resto del personal al que corresponde desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención. Por esta razón, se advierte que el reglamento, en contravención a la ley, realiza modificaciones importantes al artículo 2, hoy artículo 3, del decreto, en orden a restringir la posibilidad de que el personal médico que realiza funciones dentro del pabellón quirúrgico donde se realiza el aborto pueda ejercer su derecho de objeción de conciencia, lo que impone una discriminación arbitraria que contraviene al artículo 19, número 2 de la Constitución, pues niega a ciertos profesionales el derecho fundamental a ejercer la objeción de conciencia que se reconoce a otros. Favorecimiento arbitrario de los no objetores de la distribución de turnos y en la contratación de personal médico. En este acápite, el escrito señala que en virtud de la modificación que se realiza por medio del reglamento, el artículo número 22 del decreto quedaría como artículo 24, al que se le agrega el siguiente inciso. Los establecimientos públicos de salud deberán contar con personal idóneo, suficiente y disponible para asegurar la atención de los y las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo y ejecutar la prestación para tales efectos. El establecimiento de salud podrá considerar como un factor positivo en la contratación de personal el hecho de no ser objetor de conciencia, a fin de evaluar su idoneidad para el cargo. Se añade que además se realiza una importante modificación en vistas a la asignación de turnos que deben realizar los jefes de servicio y unidades vinculados a la gineco-obstetricia, así como en el penúltimo inciso del nuevo artículo 5, el actual artículo 3º del decreto, sin señalar explícitamente cuáles son los criterios de distribución ni de asignación. Establece que las listas de personal objetor de conciencia se tendrán a la vista para favorecer la presencia de personal no objetor en la distribución de turnos. Se utiliza explícitamente la palabra favorecer, lo que significa en su acepción principal ayudar o amparar a alguien. Las modificaciones discriminan en razón de las creencias morales o religiosas del personal médico y no de su idoneidad. Es por estos motivos que se expresa, como se observa, las modificaciones propuestas por el reglamento al señalado artículo 22 y al nuevo artículo 5 del decreto discriminan en razón de las creencias morales o religiosas del personal médico que inciden en su disponibilidad y no de su idoneidad. Por ello, ordenar que se debe favorecer la presencia de personal no objetor en la distribución de turnos y establecer como un factor positivo en la contratación de personal el hecho de no ser objetor de conciencia a fin de evaluar su idoneidad para el cargo. Son disposiciones inconstitucionales e ilegales que contravienen el artículo 19, número 2 y 16 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley número 20.609. Medidas que imponen condiciones que dificultan y o desincentivan el libre ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. Además, se destaca que el reglamento condiciona el libre ejercicio de la objeción de conciencia en cuanto obliga a instituciones, los establecimientos de salud públicos y privados, y a sus equipos médicos y funcionarios, personas naturales,
objetores de conciencia a adoptar y seguir requisitos burocráticos y gravosos que, si bien no impiden el ejercicio del derecho, lo dificultan desproporcionadamente, de modo tal que en su conjunto y objetivamente constituyen incentivos ordenados a alterar la calidad de no objetor de conciencia. El reglamento, en virtud de su nuevo artículo 5.3 del decreto, impone un documento oficial, un formulario, para manifestar la objeción de conciencia, eliminando paralelamente la posibilidad de manifestarla mediante otras formas escritas, que son amparadas por la ley en su artículo 199 ter y el decreto vigente en sus artículos 3, 5 y 6. El reglamento elimina el artículo 11º, vigente del decreto, el cual establece que quien haya manifestado objeción de conciencia mantendrá dicha calidad en todos los centros asistenciales donde cumpla funciones, sin distinguir si son públicos o privados. Eliminar dicha disposición que facilita la manifestación de la objeción de conciencia obliga a la persona objetora que presta servicios en distintos establecimientos a realizar nuevamente los trámites necesarios para manifestar su objeción de conciencia. El reglamento, en su nuevo artículo 5, establece que los jefes de servicio y unidades vinculados a la gineco-obstetricia tendrán acceso al listado actualizado de la información extraída de los formularios por los que se manifiesta la objeción de conciencia. Pues bien, esto significa que el conocimiento de quienes son objetores será amplísimo entre quienes toman decisiones y asignan turnos. En los hechos, ello implica también un indebido favor o privilegio personal o de grupo para con los profesionales no objetores e incluso una potencial hostilidad contra determinada persona o grupo de personas que manifiesten objeción de conciencia. El reglamento agrega en su artículo número 12 el deber de informar a la paciente el hecho de haber manifestado objeción de conciencia. El artículo 119 del Código Sanitario, por su parte, establece los requisitos para la manifestación de objeción de conciencia, a saber, debe manifestarse en forma escrita y previa. El precepto ordena al médico cirujano manifestar su objeción de conciencia a un solo receptor, el director del establecimiento de salud. Sin embargo, el reglamento excede ilegalmente dicho precepto legal, ya que establece este requisito adicional de comunicar la objeción de conciencia respecto de un nuevo destinatario que no contempla la ley, la paciente. En el inciso segundo del nuevo artículo 12 agregado por el reglamento se establece que al momento de solicitar una consulta de salud gineco-obstétrica, ya sea de manera presencial, telefónica o vía web, o al momento en que le sea asignada una consulta, los establecimientos de salud públicos o privados deberán informar a la paciente si el personal médico, cirujano y o profesional de la salud ha manifestado o no objeción de conciencia individual y la causal o causales que ha indicado. Esta modificación incurre en otra ilegalidad respecto al tratamiento de datos personales de los médicos cirujanos y profesionales de la salud que hayan manifestado su objeción de conciencia. El artículo 10 del decreto establece que el tratamiento de dicha información se hará en conformidad con lo dispuesto en la ley número 19.628. Esta ley establece en su segundo artículo, letra G, que son datos sensibles, entre otros. 12. Las creencias o convicciones religiosas. Asimismo, ordena en su artículo 10 que no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.
De este modo, estas 5 medidas imponen condiciones que dificultan y o desincentivan el libre ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. En efecto, dichas condiciones gravosas y burocráticas, junto a las disposiciones del reglamento que se analizaron previamente y que producen una discriminación arbitraria en materia de asignación de turnos y de contratación de personal no objetor de conciencia, objetivamente constituyen un incentivo ordenado a la modificación de la calidad de objetor, es decir, vulneran el artículo 10 del decreto en cuanto prohíbe imponer exigencias o consecuencias ni generar ninguna clase de incentivos que busquen alterar la condición de objetor o no objetor de conciencia. Se enfatiza en la presentación ante la Contraloría. La aprobación del reglamento significaría el detrimento del derecho fundamental de conciencia y a vivir de acuerdo a las propias convicciones religiosas. Finaliza el documento señalando que, aun si este conjunto de condiciones no tuviese como finalidad deliberada incentivar el cambio de objetor a no objetor, ni pudieran producir ese efecto en la práctica, lo cual a todas luces sería inverosímil, si constituyen a todo evento una discriminación arbitraria, si dichas condiciones amparan en la finalidad de asegurar la atención de la madre que pide un aborto, el medio utilizado al efecto es desproporcionado, ya que se fundamenta en un motivo ilegítimo, las creencias morales y o religiosas de los objetores, distinguiendo y tratando diferente a personas que se encuentran en la misma posición jurídica. Es por esta razón que se solicita a la Contraloría que, en conformidad al mérito de los argumentos expuestos, se disponga a declarar la inconstitucionalidad e ilegalidad del reglamento, cuya aprobación significaría el detrimento del derecho fundamental de conciencia y a vivir de acuerdo a las propias convicciones religiosas. El documento ha sido firmado por el arzobispo de La Serena, Monseñor René Rebolledo Salinas, en representación de la Conferencia Episcopal de Chile. Hermanos y hermanas, el Semanario Diocesano Amigo de la Familia nos trae las siguientes informaciones. En la página 1, apuntes de crónica, celebración de San Pedro, patrono de los pescadores en la región de Magallanes. En la página 2, la Virgen María, una mujer que reza, catequesis de Papa Francisco sobre la oración, en camino al Jubileo 2025, peregrinos de esperanza. En la misma página 2, ADMA de Puerto Natales tiene su Eucaristía de promesas presidida por el Padre Pedro Pablo Carrera. Entrega del Padre Nuestro en la comunidad del Santuario de Jesús Nazareno. Comunidad de San Pedro y San Pablo celebró su fiesta patronal. Tallerinata en la parroquia catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Entrega de pañolines del grupo Guías y Scout del Santuario Jesús Nazareno en su comunidad. En la página 3, rito de admisión matrimonio diaconal del Obispado Castrense. Escuela de invierno, tu palabra me da vida. Esta se llevó adelante en el Liceo de San José, organizado por el Departamento de Educación del Obispado de Punta Arenas. Colonias Salesianas Villa Feliz en el Instituto Don Bosco. Atención por venir, los esperamos, Sebas de invierno, desde este día lunes 8 al 13 de julio en el Colegio María Auxiliadora, desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Finalmente, al concluir la página 4, este importante aviso, campaña Kilos de Amor. Transformemos kilos de alimentos no perecibles en kilos de amor y solidaridad para ir en ayuda de quienes más lo necesitan. ¿Cuándo? El día viernes 12 de julio, ITV Patagonia y la Pastoral Social Cáritas, en recolección en el frontis del canal Amigo ITV, en Zona Franca y en el gimnasio del Instituto Sagrada Familia. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 7 de julio iniciamos una nueva semana y el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les recuerda el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana para que saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 7, San Fermín. El día lunes 8, San Eugenio. El día martes 9, Santa Verónica. El día miércoles 10, San Elías. El día jueves 11, San Benito. El día viernes 12, Santa Filomena.
El día sábado 13, Santa Teresa de los Andes, San Enrique y San Joel. Y el próximo domingo 14, San Camilo de Lelis. Hermanos y hermanas, finalizamos este espacio de conversación y a la vez de reflexión en torno al Evangelio de Jesús Nazareno, que nos permite tener cada semana Polar Comunicaciones a través de esta señal y su multiplataforma. Agradecemos a todas las comunidades cristianas que durante el invierno siguen realizando sus acciones solidarias y su espacio evangelizador para toda la comunidad de Magallanes. Celebramos y felicitamos a los jóvenes que se han organizado para poder llevar adelante los CEBAS durante este invierno 2024. Hermanos y hermanas, también nos unimos a los espacios de piedad popular, a la fiesta de la Virgen del Carmen que se acerca el 16 de julio, al Día de Santa Teresa de los Andes el 13 de este mes, y también a las festividades que ya hemos compartido y vivido en cada una de los espacios donde están los pescadores, recordando a San Pedro y a San Pablo. Además, hoy, domingo 7 de julio, celebramos, como todos los meses, como todos los días 7, a San Cayetano en la misa de las 4 de la tarde de nuestra comunidad. Hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga a todos y que esté muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.